YouTube. En esta sesión vamos a explicar cómo graficar la función cuadrática y todas sus propiedades a través de la aplicación GeoGebra, para lo cual pues verán, aquí ya tengo abierta la pantalla de la aplicación web. Y entonces lo primero que tenemos que recordar para poder graficar una función cuadrática es conocer pues la simbología de la expresión de la función cuadrática, que sabemos que en forma de notación se lo representa con la expresión f de x igual a x cuadrado más bx más c. ¿Sí? Esta es la expresión que representa a la función cuadrática, donde a, b y c representan un número real. Para que se cumpla la propiedad de la función cuadrática, sabemos que el valor de a tiene que ser diferente de 0, ¿no? El valor de a. La b y la c sí pueden adquirir el valor de 0, dado que si falta alguno de estos dos términos, podemos concluir que es una función cuadrática incompleta. Entonces, para poder entender cómo graficar y entender el desplazamiento de una función cuadrática, pues vamos a asignarles a cada término a, b y c un valor, para lo cual yo voy a hacer uso de lo que se conocen como deslizadores, que es un argumento de GeoGebra que nos permite a nosotros asignarle valores a un término en incógnita, para que se pueda entender cómo es el desplazamiento de la función a medida que los términos varían en cuanto al signo o en cuanto al coeficiente, ¿no? En tal caso, pues vamos a colocar primero a igual, vamos a poner letra minúscula para que trabajar con esta variable, a igual, vamos a colocarle un valor por defecto, ¿no? Vamos a poner valor de 0, ¿sí? A igual 0, b igual 0, ¿ya? Y c igual 0, ¿no? Al hacer todo este procedimiento, presionamos Enter para citar, verán que se crean estas líneas con un punto negro en medio, que es lo que se conoce como deslizador. Por defecto el deslizador aparece del menos 5 hasta el 5, sin embargo nosotros podemos ampliar este rango a través de esta opción, propiedades, deslizador. Yo en mi caso lo voy a poner del menos 10, valor máximo pongámosles 10. ¿Sí? Entonces ahí ya vemos cómo cambian los extremos. Entonces lo mismo hacemos con el b y el c, vamos a cambiar los deslizadores, colocándole el valor mínimo menos 10, valor máximo 10 positivo. ¿Sí? El valor de C, asimismo propiedades, deslizador del menos 5 hasta del menos 10 hasta el 10. Presionamos Enter para aceptar y ahí tenemos entonces los tres valores de los deslizadores. Entonces, como aquí tengo la función cuadrática representada en forma de notación, vamos a proceder a hacer lo siguiente, ¿no? Bien. Vamos a hacer entonces lo siguiente, ¿no? Para que vean mejor el texto. Ahí está la simbología. En entrada, vamos a escribir la simbología de la ecuación cuadrática, ¿no? En este caso, pues yo voy a ingresar esta parte de la función, obviamente siempre procurando que esté en forma de expresión, para poder ingresar cualquier tipo de función, ecuación dentro de la aplicación. Entonces pongámosles aquí f de x igual, pongámosles entonces a x al cuadrado. Una forma práctica de elevar al cuadrado es presionando la tecla Alt y el número 2, y automáticamente pues tenemos ya generada lo que es el exponente 2, ¿no? Entonces pongamos más bx más c, presionamos Enter para aceptar, y entonces tenemos ya la notación de la
función cuadrática escrita, ¿no?, en la aplicación. Listo. Entonces aquí nos damos cuenta de que no aparece todavía la figura de la parábola en el plano cartesiano. Es por el hecho de que, como ustedes vieron al inicio, yo a las tres variables a, b y c le asigné el valor de 0. Por lo tanto, esta función cuadrática no está definida, ¿no? Porque recordemos que en el caso el valor de a tiene que ser diferente de 0. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí me piden graficar la función? Vamos ahora sí a asignarle valores a la función, por ejemplo 4x al cuadrado. Si tengo que representar esta función, entonces ¿qué haría en este caso para poder visualizar en la pantalla? Pues esta es una función cuadrática básica que está incompleta porque solamente tiene el término de a, que es el que está elevado al cuadrado. En este caso, pues vamos a hacer lo siguiente: vamos al valor de a, vamos a borrarle y colocarle, asignarle el valor de 4 para que poder entender cómo se hace la gráfica de esta función. Y entonces ustedes verán en la pantalla lo que sucede, ¿no? Entonces, como el deslizador yo le cambié por 4 el valor de a, acá veremos que ya automáticamente en la parte de abajo, cuando yo escribí la simbología de la función cuadrática, aparece 4x al cuadrado más 0x. Bueno, sale por defecto el 0 porque recordemos que en este caso la b vale 0. Pero sin embargo, este término se lo puedo omitir y entender que entonces la función fx igual 4x cuadrado. Y así mismo con cualquier función yo le puedo asignar un valor. O sea, basta con cambiar el término de a, por ejemplo, se me ocurre poner menos 3. Y entonces vemos acá la gráfica de la parábola inversa, ¿no? Porque en este caso decimos que es cóncava hacia abajo, ¿sí? Las ramas hacia el menos infinito. Y entonces así sucesivamente con los otros términos b y c. ¿Ya? El valor de a, ¿qué define en la función cuadrática? Este valor es el que indica la amplitud, en este caso la que tiene la función cuadrática. Entonces eso lo podemos entender a través de lo que es el deslizador, ¿no? Recuerden que aquí le he puesto el valor de menos 3, yo le puedo colocar otro valor arbitrariamente, igual podemos asignar cualquier valor al término de a. Pero para ver cómo entender cómo cambia la forma de la parábola dependiendo del término de a, vamos a hacer uso de este deslizador que va a moverse del menos 10 hasta el 10. Es decir, al valor de a le va a asignar aleatoriamente valores del menos 10, menos 9, menos 8, porque recordemos que el paso es de 1 en 1. Y ver cómo se mueve la parábola cuando yo activo el deslizador. Entonces aquí en este botoncito, como forma de reproductor de música y video, vamos a hacer clic. Y entonces vamos a ir a entender cómo es el movimiento de la parábola cuando cambiamos el término de a, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, podemos entender lo siguiente, ¿no? Podemos llegar a la conclusión, por ejemplo, cuando el término de a es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo, ¿no? En cambio, cuando los valores de a son positivos, las ramas van hacia arriba, ¿no? ¿Ya? Y si ustedes observan, la parábola se hace más amplia y más angosta. ¿De qué depende esta situación? Pues si el valor de a, en este caso, es menor, o sea, pongamos que sea un valor de 2, 1, la parábola va a ser un poquito más ancha, a medida que se aleja al infinito. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, voy a hacer una pausa aquí. A ver, aquí, por ejemplo, la parábola, ustedes verán, está haciéndose más ancha. Bueno, aquí, ya, por ejemplo, aquí. El término vale 0,06, que representado en forma de fracción sería 6 sobre 10, 3 quintos, ¿no? Aproximadamente. Entonces, aquí podemos deducir, por ejemplo, de que esta parábola, como ustedes verán, tiene sus ramas, su amplitud bastante ancha, pero eso se debe a que el término de a es menor que 1. Si el término de a está entre 1 y 0, la parábola tiene esta propiedad que se hace más ancha, se amplía. Pero a medida que, vuelvo y repito, ¿no?, el término va aproximándose al infinito, pues las ramas de la parábola van a ser más estrechas, ¿no? Eso es algo suena un poco contradictorio, porque mientras el valor es más grande, la parábola se va a hacer más angosta,
Y mientras más pequeño es el valor, se va a hacer más amplio, como el caso que estamos viendo cuando A vale 0,06. Continuando entonces con esta explicación, vamos ahora a ver qué pasa cuando el término de C es diferente de 0. Este valor de C nos va a permitir a nosotros en ver cuál es el desplazamiento de la parábola en sentido vertical. Para el valor de C se dice que si C es mayor a 0, la parábola se va a desplazar hacia arriba, y si es menor a 0 se va a desplazar hacia abajo, ¿no? Teniendo como referencia que el vértice está en el punto de origen 0,0. Vamos a hacer esta demostración. Por ejemplo, si yo a C le asigno el valor de 4, el vértice que está en el punto 0 va a subir en el eje Y hasta el valor del 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta parábola se desplaza 4 unidades hacia arriba. Si yo a C le asigno el valor de menos 3, en cambio, contando desde el punto de origen, la parábola se desplaza 3 unidades hacia abajo, ¿sí? Y así mismo lo podemos demostrar a través del uso del deslizador. Vamos nuevamente a activar el deslizador. Y aquí usted puede comprobar esa propiedad, ¿no? Por ejemplo, la parábola se desplaza hasta el 10, y después, como el deslizador retrocede, vamos que cada vez que va bajando, va desplazándose hacia abajo, ¿ya? Hasta el menos 10, porque recordemos que los extremos del deslizador son menos 10 y 10 positivo. Y vemos cómo se cumple esta propiedad, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos también activar el deslizador de A para que vean que igual se cumple esta propiedad, sea que la parábola sea cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. El desplazamiento va a ser el mismo, ¿no? Tomando en cuenta que el vértice en este tipo de parábolas está en el punto de origen, ¿sí? Entonces, ahí tenemos representada la figura de esta parábola. ¿Ya? Ahí vemos entonces cómo se hace el desplazamiento para ambos casos. Listo. Nuevamente colocarle en pausa. Y ahora, ¿qué pasa con el término de B? Este término es el que nos va a indicar que la parábola va a tener un desplazamiento horizontal, ¿sí? Es decir, va a moverse a mi izquierda o a mi derecha. Pero para saber qué tipo de desplazamiento tiene, pues esto no solamente depende del término de B, sino que también depende de los términos de A y de C. Bueno, en este caso, término particular de A, porque la parábola puede desplazarse a la izquierda o a la derecha, indistintamente si B es positivo o negativo, ¿no? Pero si tienes una relación directa con el término de A, esta parábola puede tener los dos tipos de movimiento, vuelvo a repito, derecha o izquierda. Esto no es como el término de C, donde sí tenemos definido que el desplazamiento se lo puede calcular de forma vertical, pero acá en cambio resulta algo un poco complejo deducirlo, ¿no? Pero B, netamente, cuando este valor es diferente de 0, por ejemplo, 4, le estoy asignando ahí el valor de 4, ahí entonces estamos indicando de que la parábola tiene un desplazamiento horizontal, ¿no? Como ustedes ven aquí, ¿no? Un desplazamiento horizontal. Si le ponemos menos 10, por ejemplo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se desplaza hacia mi derecha. Vamos a colocar una función cuadrática completa. Esta vez vamos a suponer, ¿no?, que nosotros queremos graficar esta función menos 2x cuadrado más 8x menos 10. Bien, si yo quiero graficar esta función, ¿qué deberemos entonces proceder a hacer a través del uso de los deslizadores? Vamos nosotros a colocar los términos según corresponda. Bueno, voy a colocar pausa ahora sí a los movimientos de los deslizadores. Y vamos entonces a asignar los valores, ¿no? En cambio, en el término de A, tenemos entonces que colocar menos 2
Recuerda, aquí nomás se colocan los números, no se ponen las letras. Entonces, A es igual a menos 2. Vamos con el caso de B. B sería igual a 8, positivo. Y la C sería igual a menos 10. Bien, y entonces tengo graficada esta función, ¿sí? O sea, nosotros lo que tenemos que hacer en teoría es asignarle valores a los tres deslizadores de acuerdo al tipo de función que se grafica. En caso de una función incompleta, sea B o C, le podemos asignar un valor de 0 cuando la función esté de forma incompleta. Bien, a continuación pues vamos a identificar los puntos relevantes de la parábola, comenzando en primer lugar identificando el vértice, para lo cual ingresamos el comando extremo, seleccionamos la opción extremo polinomio y la letra F, que es la letra de la función. Automáticamente ustedes verán que hemos identificado lo que es el vértice de la parábola, ¿sí? Vamos ahora con las raíces. Recordemos, bueno, primero vamos con el punto de intersección en el eje de las ordenadas, para lo cual pues voy a ubicarme en esta posición. Vamos a seleccionar la acción herramientas, punto, y ubíquese exactamente donde está el punto de corte con el eje de las ordenadas, ¿no? En este caso, en esta posición tenemos lo que es el punto de intersección y automáticamente la aplicación le va a asignar otra letra por defecto, ¿no? El vértice con A y lo que es la intersección con B. Vamos ahora con las raíces. Vamos nuevamente a álgebra. Empezamos el comando raíz polinomio, ¿ya? Y seleccionamos la función f. ¿Ya? Bien, ustedes verán que aquí sale un signo de interrogación porque en este caso, esta parábola en particular no tiene raíces, ¿no? Porque, ¿qué son las raíces? Son los puntos de intersección en el eje de las abscisas, en el eje de las X. Y como vemos, esta parábola no tiene raíces, justamente eso es lo que nos refleja aquí el punto C como respuesta. Pero vamos a hacer el desplazamiento en C para que vaya un poco más para arriba, ¿ya? Y ahí sí automáticamente vemos que sí existen las raíces, ¿ya? A representa el vértice, B el punto de intersección con el eje de las ordenadas, y C y E representan en este caso lo que es las raíces de la función cuadrática, C y F, perdón. Ya. Seguimos entonces. Ahí tenemos entonces los elementos relevantes de la parábola. Vamos a trazar el eje de simetría haciendo lo siguiente, ¿no? Recuerden que el eje de simetría es una recta, en este caso una recta vertical, que pasa por la posición del vértice. Entonces, aquí podríamos optar por hacer lo siguiente, ¿no? Dentro de herramientas hay una opción que dice perpendicular, ¿no? Es justamente la opción que nos permite a nosotros graficar una recta perpendicular hacia un punto. En este caso he tomado como referencia el punto del vértice y lo que es el eje de las abscisas, ¿no? Entonces, para armar la perpendicular tienes que seleccionar el vértice, hacer dos movimientos, ¿no? Seleccionar el vértice y seleccionar el eje de las X, ¿no? Y automáticamente vas a crear esta perpendicular, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual para que se vea un poco más llamativa, vamos a ponerle, a cambiarle el tipo de línea. Ya, para saber que ese es el eje de simetría. Recordemos que el eje de simetría es la recta que pasa por el vértice y que parte la parábola en dos partes iguales, ¿sí? Entonces, es los elementos que hemos graficado dentro de la parábola. Igual podemos también optar dentro de GeoGebra por formar lo que es una tabla de valores. En este caso, pues también podremos ingresar la tabla a través, primero ubiquémonos en la función. Recordemos que la función es la que ingresamos en forma simbólica. A x cuadrado más bx más c. Aquí tenemos la función. Cuando seleccionamos tabla de valores, y vamos a colocar valores que vayan del menos 10 hasta el 10 y el paso de 1, ¿no? Para que se genere una tabla con todos los datos que hemos ingresado. Entonces, automáticamente aquí
A través de la opción tabla nos muestra toda la tabla de valores de los 21 puntos, porque son 10 positivos, 10 negativos y el neutral que es el 0, ¿no? Entonces ahí tenemos ya generada la tabla de valores, automáticamente también aparecen los puntos de la parábola, ¿no? Que se generan a través de la tabla. Bien, ¿sí? Estamos. Entonces esos son los puntos, los 21 puntos que se generan. Si usted quiere verificar si están todos los puntos, pues puede optar por reducir el zoom, ya, para que aparezcan todos los puntos que forman esta parábola, ¿no? Recordemos que si los valores son grandes, lo recomendable es trabajar a escala en este caso, ¿no? Bien, ahí tenemos la tabla de valores, hemos hecho el eje de simetría, hemos puesto las raíces, el punto de intersección. ¿Ya? Recordemos que al hacer este procedimiento a través de los deslizadores, esto nos permite a nosotros manipular los valores como yo desee, ¿no? Igual los puntos sobresalientes que hemos identificado, pues no se van a mover. Ustedes verán, por ejemplo, perdón que se mueve aquí un poco, a ver, por ejemplo, miren, yo muevo, por ejemplo, el deslizador de C, y verán entonces que sigue apareciendo lo que es el vértice, lo que es la intersección y las raíces, y el eje de simetría dependiendo de la posición donde está la parábola. Entonces no importa cómo yo manipule los deslizadores, igual la aplicación va a identificarme los puntos, ¿no? Vértice, intersección y las raíces, y los puntos de la tabla de valores que también están identificados en esta función. Entonces es muy bueno trabajar con deslizadores porque nos permite nosotros ver cómo manipular la parábola de diferentes formas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, si quiero que sea cóncava hacia arriba, lo asignará un valor positivo. Vamos a mover este deslizador hasta el positivo. Vamos a asignar un valor positivo. Ya, ahí tenemos entonces ya con cóncava hacia arriba. Igual para complementar esta explicación práctica, bueno, por ejemplo aquí las raíces no existen en esta parábola. Habría que bajar un poco hacia abajo para que encontrar las raíces, ¿no? Vamos a ir un poco hacia abajo en el deslizador de C para que aparezcan las raíces de esta función. Y entonces vamos a agregarle aquí un plus adicional, pongámosles las propiedades de esta parábola. Por ejemplo, si yo me piden ubicar las propiedades, vamos a colocar, en este caso, ingresar como texto, ¿no? Ingresando como texto, las propiedades, bueno, la parábola es cóncava hacia arriba, ya. Tiene vértice mínimo, otra vez como texto, vértice mínimo. ¿Qué más indicar? Pues tiene, recordemos que esto está ingresado como texto, le puedo colocar aquí para igual entender los conceptos elementales de una parábola cóncava hacia arriba, vértice mínimo, en este caso particular. No nos permite identificar directamente el dominio, pero eso lo podemos escribir a través de forma textual. Dominio de la función f, esto va a ser igual a todos los números reales. Dentro de la simbología de GeoGebra no está la simbología de los números reales, todos los números reales, ¿no? El recorrido de la función o rango, en este caso, tampoco tenemos un comando que nos permita identificar el recorrido. Ingresemos de forma manual esta parte, ingresar como texto. Entonces el recorrido de la función, ¿cómo obtenemos el recorrido? Pues identificando en primer lugar el punto sobresaliente del vértice. Basta con ubicarme aquí, por ejemplo, en el punto A, que es el vértice, el extremo. Bien, aquí en etiqueta pongámosles nombre y valor para que se identifique el extremo de la parábola. Por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos el extremo en A, o podemos hacerlo con los otros puntos también para que aparezca. Bueno, aquí sí aparecen las coordenadas, ¿no? Pero acá no me aparecía en el extremo. Le puse para que me aparezcan los valores correspondientes al extremo. Entonces el recorrido, recuerden, va
Es relacionado siempre el desplazamiento de la parábola en el eje de las Y, por lo tanto, sería, si vemos de abajo hacia arriba, comenzamos en el valor del menos 2,81, si trabajamos con dos decimales, entonces vamos a colocar corchete normal 2,81, ya, y coloquemos el infinito positivo, ¿no? En este caso, porque la parábola se extiende hacia arriba, ¿no? Hacia el infinito positivo. Y si trabajamos con la simbología de corchete invertido, pues sería hacerlo de esta manera, ¿no? Así. Ya. Ahí tenemos entonces el recorrido de la función. Voy a activar las comillas para que aparezcan en la pantalla. Y ahí tengo entonces todas las propiedades de esta parábola, ¿ya? La concavidad, vértice, de repente queremos ver lo que es el max, lo que es la monotonía, pues también en este caso podríamos identificar a través del extremo, que es el punto central en X, que está en 0,35, de dónde es creciente, desde dónde es decreciente. Entonces podríamos colocar también, le voy a poner decreciente, como es una parábola que si lo miramos de izquierda a derecha, la gráfica va, la línea de la gráfica va disminuyendo, va bajando. Por lo tanto, es decreciente en el intervalo menos infinito. Vamos a colocar entonces en el intervalo menos infinito hasta en este caso 0,35, ¿no? No sé, sería 0,35, ya, corchete normal. Ahí tenemos entonces el intervalo cuando es decreciente, y es creciente, otra vez ingresamos como texto, es creciente en el intervalo del 0,35 hasta el infinito positivo, ¿no? Infinito positivo aquí. Corchetes invertidos. Ahí tenemos entonces las propiedades cuando es creciente y decreciente. Entonces podemos también agregar estas propiedades aquí. ¿Ya? Bueno, este texto, valga la redundancia, está ingresado con otra configuración. Recuerden, cuando quieren ingresar un texto en la pantalla, cambien la configuración por texto. Y tenemos entonces todas las propiedades de esta parábola. Espero que haya servido de mucha utilidad para ustedes, estudiantes y público en general, que sepan cómo manipular la figura de una parábola a través de los deslizadores. Entonces, recordemos, ¿no? Yo puedo manipular la parábola como yo desea. Igual siempre van a estar presentes el extremo, el eje de simetría, lo que son las raíces y el punto de intersección, que son los puntos elementales de una parábola. ¿Sí? Bien, entonces solo todo lo que le quería indicar el día de hoy, pues nos vemos entonces hasta una próxima sesión.